Hola jóvenes, espero que se encuentren bien en casa. Les habla el profesor Denis, encargado del curso de trigonometría. Esta vez para desarrollar el primer tema sobre ángulos trigonométricos. Entonces, básicamente para nosotros empezar a desarrollar el tema, tenemos que conocer el concepto de un rayo. A ver, por aquí observan ustedes. ¿Qué es lo que están viendo aquí? ¿Qué es lo que están viendo? Profesor, ahí estamos viendo una flechita. Exacto. A esa flechita se le llama rayo. Pero ¿cuál es el concepto? El concepto nos dice que el rayo viene a ser una parte del segmento que está limitada por un lado, al cual se le denomina origen, e ilimitada por el otro lado, lo cual lo vamos a leer como rayo OA. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué es lo que nos quiere decir con eso? ¿Y cómo se generan los ángulos trigonométricos con ello? Tengo por aquí a un reloj, y la aguja de este reloj me va a indicar hacia dónde puede girar ese rayo, porque los ángulos trigonométricos se generan cuando el rayo gira en el sentido antihorario y en el sentido horario, ¿verdad? En uno de los dos sentidos se puede girar a este rayo. Pero ¿cuál es la característica general? Que tanto en el sentido antihorario y en el sentido horario se generan ángulos trigonométricos. Sí, profesor, ya nos hemos dado cuenta. A ver, ¿y cuál es la característica particular? Primero trabajamos en este lado, con el sentido antihorario. Nos dice que cuando tú tienes a ese rayo en una posición inicial, lo haces girar en el sentido antihorario, se va a generar un ángulo θ. ¿De acuerdo? Un ángulo θ. Y la medida de ese ángulo será positiva. La medida del ángulo θ será positivo. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando gira en el sentido horario? Se genera un ángulo trigonométrico alfa, la cual vamos a ver que la medida del ángulo alfa es negativa. ¿Sí? Entonces, en resumen, cuando gira en el sentido antihorario se generan ángulos positivos, y cuando gira en el sentido horario se generan ángulos negativos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver algunas observaciones que son muy importantes. La primera observación nos dice que el ángulo trigonométrico puede ser nulo. ¿Qué nos quiere decir? Eso nos quiere decir básicamente que el ángulo va a ser nulo cuando no hay giro. O sea, a este rayo no se le hace girar ni en el sentido antihorario ni en el sentido horario. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no hay giro, podemos decir que la medida del ángulo trigonométrico nulo es 0 grados. ¿Sí? Sí, profesor, ya lo hemos entendido. La segunda observación, la segunda observación nos dice: el ángulo trigonométrico puede ser un ángulo de cualquier magnitud. A ver, ¿qué nos quiere decir eso? Que el ángulo trigonométrico puede tomar valores desde menos infinito hasta más infinito. ¿Y cómo vamos a ver? A ver, por este lado tengo a un rayo que está girando en el sentido antihorario. ¿Y qué está pasando? Se están generando ángulos positivos, ¿sí? Entonces, como aquí hay puntos suspensivos, esto me indica que continúa girando. ¿Hacia dónde? Hasta el positivo infinito. Entonces, por aquí se están generando ángulos positivos de infinito. Por aquí tengo otro rayo, pero este rayo está girando en el sentido horario. Si gira en el sentido horario, ¿qué pasa? Profesor, se generan ángulos negativos. Por lo tanto, aquí será negativo infinito. ¿De acuerdo? Entonces podemos determinar de forma general y decir: la medida del ángulo trigonométrico puede ser mayor o igual que menos infinito y menor o igual que más infinito, ¿verdad? Eso podemos determinar. En la tercera observación tenemos que si se cambia el sentido del ángulo, su medida cambiará de signo. A ver, profesor, explícanos cómo funciona. ¿Qué pasa? A ver, ¿se puede cambiar el sentido? Sí, jovencito, se puede cambiar el sentido. Por ejemplo, aquí tenemos en el ejemplo A
este ángulo de 40 grados está girando en el sentido antihorario. Ahora le voy a cambiar de sentido y le voy a poner en el sentido horario. Si está como positivo aquí, ahora será negativo 40 grados, ¿sí? Ahora será negativo 40 grados, ¿de acuerdo? En el ejemplo B, a ver, pues ya te vamos entendiendo un poco mejor. Aquí tengo en el sentido antihorario negativo 30 grados. Le voy a cambiar y le pongo al sentido horario. ¿Cómo será ahora? Ahora será 30 grados positivo. En el tercero sí nos queda claro. A ver, en el tercer ejemplo, aquí tenemos el ángulo de 50 grados girando en el sentido horario. Le voy a cambiar al sentido antihorario por este lado, ¿sí? ¿Cuánto será? Esto va a ser negativo 50 grados, profesor. Pero profesor, usted nos dijiste que los ángulos en el sentido antihorario son positivos, pero aquí tienes negativo. No, pero eso yo te dije que en el sentido antihorario se generan ángulos positivos, eso cuando gira el rayo. Pero cuando ya tiene un valor determinado, si tú le cambias de sentido, cambia de signo, no pasa nada, ¿sí? Ya, profe, ya está claro eso. La cuarta observación nos dice que para realizar operaciones con ángulos trigonométricos, todos se deben de encontrar en un mismo sentido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí, nos piden en el gráfico calcular el valor de x. A ver, por aquí sería... Entonces, para hallar el valor de x en este ejercicio, tienen que encontrarse primero todos los ángulos en un mismo sentido, ya sea en el sentido horario o en el sentido antihorario, ¿de acuerdo? Este ángulo está en el sentido antihorario, este ángulo en el sentido horario y este en el sentido antihorario. Lo recomendable es trabajar a todos en el sentido antihorario, profesor. ¿Y por qué? Porque en el sentido antihorario los ángulos son positivos. Ponemos entonces a este ángulo en el sentido antihorario. Por aquí sería negativo 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que todos se encuentran en el sentido antihorario, vamos a realizar las operaciones. Sería por aquí 30 más x. 30 grados más x. Menos 60 grados. Menos 60 grados. Más 2x. Más 2x. Todo es igual a 180 grados, profesor. Exacto. ¿Cuánto me da por aquí? X más 2x, a eso te da el valor de 3x. 30 menos 60 es menos 30. Todo es igual a 180 grados, ¿de acuerdo? Aquí sería entonces 3x es igual a 180 más 30, a eso me da 210 grados. ¿Y cuánto es 210 entre 3? A 210 entre 3 te da 70 grados. Por lo tanto, ese es el valor de x. ¿Y dónde encuentro? La clave de dado. En el ejemplo número 2, igual nos piden calcular el valor de x. ¿Sí? Nos están pidiendo calcular el valor de x. Profesor, nosotros sabemos que primero tenemos que llevar a todos a un mismo sentido. Sí, eso es lo que tienen que hacer, llevarlo a todos a un mismo sentido. Entonces, aquí tengo al ángulo x en el sentido horario. El ángulo beta también, pero el ángulo alfa en el sentido antihorario. ¿Qué le recomendé? Profe, usted nos dijo que es recomendable llevar a todos en el sentido antihorario. Sería entonces a este x le ponemos el sentido antihorario. ¿Cuánto sería? Eso es menos x, profe. Ahora, alfa, no, a eso ya no le vamos a cambiar. Eso va a estar igual. ¿Sí? De acuerdo. Y beta, a beta sí le vamos a cambiar. Beta le cambiamos y le ponemos en el sentido antihorario. Será negativo beta. Alfa se mantiene. ¿De acuerdo? Todos los ángulos se encuentran en un mismo sentido. Entonces, por aquí vamos a realizar la operación. ¿Qué sería? Profesor, ahora va a ser, sabemos que alfa menos beta
es igual a menos x, entonces sería alfa menos beta es igual a negativo x, ¿sí? Pero profesor, a nosotros no nos piden calcular menos x, a nosotros nos piden x positivo. Entonces este signo viene por aquí, dividiendo. Aquí sería más, entre menos sería menos alfa, ¿sí? Menos alfa. Menos entre menos, a ese es más beta. Todo es igual a x. ¿Y esa es la respuesta? Sí, profesor, eso es la respuesta. ¿Dónde está beta menos alfa? ¿Dónde está beta menos alfa? Está en la B, ¿de acuerdo? Ese es el resultado. A ver, profe, ya le vamos entendiendo un poco mejor. En el ejemplo número 3, me van a entender un poco mejor, chicos. Mira, nos pide calcular el valor de x igual, ¿no? Nos está pidiendo calcular el valor de x también. Vamos a llevar a todos los ángulos a un mismo sentido. Lo recomendable, profe, usted nos dijo que todos deben de estar en el sentido antihorario. Sí. Aquí tengo x en el sentido antihorario. Entonces le voy a dejar igual en el sentido antihorario. Por ahí está x. Alfa, a eso sí le vamos a cambiar, profesor. Entonces le ponemos al sentido antihorario. Aquí está el alfa positivo, aquí será alfa negativo. ¿De acuerdo? Y beta se mantiene, profe, porque eso ya se encuentra en el sentido antihorario. Ahora el ángulo teta, todo es el ángulo teta. Profe, al ángulo teta sí lo tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque eso se encuentra en el sentido horario. Entonces ahora será negativo teta. Sí, eso va a ser negativo teta. Entonces todos se encuentran en un mismo sentido. ¿Qué se hace? Se hace las operaciones respectivas. Será entonces la suma de estos tres ángulos me da el ángulo teta, ¿verdad? Entonces será x, por aquí vamos a poner entonces, aquí será x menos alfa más beta, todo es igual a negativo teta, profe, a negativo teta. Por aquí me queda entonces que x es igual ¿a cuánto? A negativo teta. Negativo teta más alfa y menos beta. ¿De acuerdo? X es igual a alfa menos teta y menos beta. Ordenándolo, ¿verdad? Para que tenga una mejor forma, ¿no? Le estamos ordenando. ¿Dónde encontramos eso? ¿En qué alternativa? Alfa menos teta menos beta. ¿Dónde está? Alfa menos beta menos teta. En la A, profesor. A ver, ahora resolvemos el ejemplo 4. En el ejemplo 4 no nos piden calcular el valor de una incógnita, sino nos piden señalar la relación correcta. Pero funciona de la misma forma. Tenemos por este lado al ángulo de 120 en el sentido negativo. 120 está en el sentido horario, teta también, pero alfa está en el sentido antihorario. Entonces a alfa le vamos a dejar en el sentido antihorario, será entonces por este lado alfa, ¿de acuerdo? Al ángulo de 120 le vamos a cambiar, ¿no? Negativo 120 ahora será positivo 120. Ahora es positivo 120 grados. Y el ángulo de teta también. Ahora será negativo teta. ¿De acuerdo? Todos se encuentran en un mismo sentido. ¿Qué se hace ahora? Eso es igual a 360 grados, profesor, porque es una vuelta completa. Entonces será alfa más 120, alfa más 120 grados menos teta, todo es igual a ¿cuánto? Eso es igual a 360 grados. Por aquí me queda entonces que alfa menos teta es igual a ¿cuánto? 360 menos 120, ese es igual a 240. Eso es igual a 240. Eso será entonces el resultado final, ¿no? Eso será el resultado final. ¿Dónde está la alternativa? Alfa
menos teta igual a 240. ¿Dónde encontramos? Alfa menos teta igual a 240. La clave es la E de enano. A ver, para terminar, en el ejercicio número 5 nos están pidiendo calcular el valor de x. Profesor, vamos a calcular el valor de x aquí. Los tres ángulos están en el sentido antihorario, ¿verdad? Sí, están en el sentido antihorario. Entonces, solamente nos queda saber cuánto es el valor de este pequeñito, nada más. Porque de aquí hasta aquí ya sabemos que vale 300. Entonces, por este lado vamos a poner, para que sea más visible. ¿Hasta ahí cuánto vale? Profe, hasta ahí vale 300 grados. Solamente nos falta saber este pedacito nada más de aquí. ¿Cuánto sería? Si todo vale 210 y este chiquito vale x, ¿cuánto sería este pequeño? Ah, profe, eso es 210 grados menos x. Si eso es 210 grados menos x. Entonces ya tenemos en el sentido antihorario esos ángulos. ¿Cuánto sería? Ahora sería 300 grados más 210 grados menos x, todo es igual a 360 grados. ¿De acuerdo? ¿Aquí cuánto me queda? 300 más 210, a eso es 510 grados. Menos x, todo es igual a 360 grados. ¿Cuánto me queda ahora? 510 menos 360. A ver, por aquí en borrador. 510 menos 360. Sería 0 menos 0. Aquí me queda 0. Por este lado me queda 5. Y por aquí sería 1. ¿De acuerdo? 150. Entonces esto me queda 150 grados es igual al valor de x. ¿Dónde está la clave? La clave es la D de dado. Jóvenes, la tarea de ustedes va a ser, como en la clase anterior, ya sabemos cuál es el sistema de trabajo, plasmar en el cuaderno toda la clase y resolver los ejercicios que yo les voy a dejar en forma de imagen y en forma de PDF para algunos. ¿De acuerdo? Cuídense mucho y no se olviden de enviarme la tarea.